El elegido entre tinieblas. Desde el vientre de su madre, Sansón fue apartado. No por el deseo humano, sino por un mandato divino que venía con un precio. Un ángel anunció su nacimiento, sí, pero lo que nadie cuenta es lo que ese ángel también advirtió en voz baja, lejos de los oídos curiosos. Este niño será fuerte, pero también será tentado por las sombras. Desde niño, Sansón no fue como los otros. Su mirada era intensa, casi inquietante, y sus accesos de furia, incluso en la infancia, dejaban a los animales muertos a su paso. Los aldeanos murmuraban en las noches. ¿Cómo puede ser de Dios alguien con tanta rabia? Su madre, temerosa, le cortaba mechones de cabello a escondidas cuando dormía, pensando que tal vez su fuerza venía de un pacto que no era completamente sagrado. A medida que crecía, Sansón sentía una voz en su interior. No era la voz de Jehová que los profetas decían escuchar, sino otra, una más antigua, más oscura, que le susurraba. Usa tu fuerza. Haz justicia a tu manera. El destino no está escrito, tú lo escribes con sangre. Y eso hizo. Los filisteos lo temían, pero en sus ojos no veían un libertador, veían a una bestia indomable. La fuerza de Sansón era celebrada, pero también temida, y algunos incluso se preguntaban: ¿qué clase de Dios crea a un hombre como él? Así comienza la historia del hombre más fuerte. Y del secreto que lo ató más que cualquier cadena. Sansón creció aislado, incomprendido incluso por su propio pueblo. Era juez, sí, pero no era justo. Gobernaba más con los puños que con la sabiduría. Y cuando el deseo le ardía, no buscaba a las hijas de Israel, sino a las mujeres de sus enemigos. Su primera pasión fue una filistea. Los ancianos le rogaron: ¿no hay mujer entre tu pueblo que merezca tu amor? Pero Sansón, como si obedeciera a esa voz oscura que lo guiaba desde niño, respondió con frialdad: es a ella a quien deseo. Lo que pocos saben es que esa primera mujer no fue un simple capricho. En sus noches con ella, Sansón susurraba cosas que ni un hombre poseído se atrevería a pronunciar. Le contaba sueños de fuego, visiones de ángeles que lloraban sangre, y le hablaba de un cabello que no debía tocarse jamás, porque al cortarlo, algo más que fuerza sería liberado. Esa mujer murió, dicen, a manos de su propio pueblo. Pero hubo quienes aseguraban que Sansón la había matado con sus propias manos, en un arrebato de furia, tras confesarle algo que ningún ser humano debía saber. Un testigo juró haber escuchado los gritos esa noche: tú también me traicionarás, como todos, como todos. Y tras su muerte, Sansón lloró. No por amor, sino porque sabía que estaba cayendo en la trampa que desde el principio lo esperaba. No era solo fuerza lo que lo ataba al cabello. Era el peso de una maldición antigua. El pueblo hablaba del voto nazareo como una consagración sagrada: no vino, no muerte, no cuchilla sobre la cabeza. Pero entre los más ancianos, los verdaderos sabios, los que callaban más de lo que hablaban, se susurraba algo más. El voto nazareo no solo entregaba el alma a Dios, también la exponía al abismo. Sansón fue uno de los pocos que nació bajo ese pacto sin haberlo elegido. Y eso, decían, era peligroso. Cada vez que Sansón tocaba un cadáver, cada vez que bebía en secreto, porque lo hizo, más de una vez, en las sombras, su cuerpo no temblaba, pero el mundo espiritual sí. Espíritus inquietos se arrastraban por sus sueños, y uno de ellos, un anciano con rostro cubierto de gusanos, le dijo una vez: eres fuerte porque eres maldito. La fuerza te la dio el cielo, pero el deseo de usarla, eso vino de abajo. Y Sansón no se asustó. Se miró las manos ensangrentadas después de masacrar a 1000 hombres con la quijada de un burro, y se preguntó: ¿cuándo fue que dejé de ser un juez para convertirme en un verdugo? En las noches, hablaba con Dios, pero nunca recibía respuesta. Solo el eco de una frase que se repetía una y otra vez en su mente: un día serás tan débil como los hombres que destruyes. Y ese día se acercaba.
No fue casualidad que Dalila apareciera en su vida. No fue amor, ni atracción. Fue un presagio. Desde el momento en que sus ojos se cruzaron, Sansón sintió un escalofrío que no venía del deseo, sino del reconocimiento. Ya la había soñado. En sus pesadillas más antiguas. Dalila era la mujer sin rostro que cortaba su cabello mientras él gritaba en lenguas olvidadas. Ella no lo amó. Nunca. Solo lo observaba, como quien estudia a una criatura peligrosa antes de cortarle el cuello. Pero él, el hombre que había desgarrado leones con las manos, no huyó. Se entregó, como si una parte de él deseara el final. Como si al caer, pudiera finalmente encontrar paz. Dalila le preguntaba, noche tras noche, cuál era el secreto de su fuerza. Y aunque él mentía, cada mentira lo debilitaba. Porque no se trataba solo de su cabello. Su fuerza venía del odio, del dolor, del peso de un destino que no pidió. Y ese poder ya comenzaba a fracturarse. Una noche, antes de entregarse del todo, Sansón la miró fijamente y dijo: ¿Sabes qué pasa si me cortas el cabello? Pierdes tu fuerza, respondió ella. Él sonrió, pero su mirada se volvió oscura. No. Pierdo mi humanidad. Lo único que me queda es la bestia. Y ella no entendió. O quizás sí. Porque esa misma noche, lo traicionó. La traición no fue solo física. Fue espiritual. Cuando Dalila cortó el cabello de Sansón, no solo lo debilitó, liberó algo que había estado atrapado en él desde el nacimiento. Los filisteos lo apresaron con facilidad. Lo encadenaron, lo humillaron, y le arrancaron los ojos. Pero lo que nadie vio, fue lo que salió de él cuando la última hebra cayó al suelo. Los más viejos entre los filisteos aseguraron haber visto una sombra emerger del cuerpo de Sansón en el momento del corte. Una figura humanoide, sin rostro, envuelta en fuego negro. Una anciana gritó antes de morir de terror. Ese hombre no era solo un hombre, era una prisión. Los sacerdotes de Dagón temblaban. No porque Sansón estuviera débil, sino porque habían roto el sello. Sansón, el elegido, el fuerte, el maldito. Era la cárcel de una entidad oscura, encerrada desde generaciones pasadas por un pacto divino. Y ahora, estaba libre. Sansón, ciego y encadenado, se reía en la celda. No con rencor, no con locura, sino con alivio. Finalmente. Lo que estaba dentro, ya no está. Pero el precio era alto. Ahora, lo único que lo mantenía vivo no era la fuerza ni la fe. Era el deseo de morir antes de que el mal que habitaba en él destruyera a todos los que amaba. Ciego. Encadenado. Humillado. Pero por primera vez, libre. Sansón ya no escuchaba la voz oscura que lo había guiado desde niño. No sentía el ardor en sus manos, ni el fuego en sus entrañas. Solo silencio. Y ese silencio lo aterraba más que cualquier batalla. En lo profundo de la prisión filistea, mientras lo obligaban a moler grano como una bestia, los guardias notaban algo extraño. El grano se quemaba a su paso. No había fuego visible, pero el aire olía a ceniza. Como si lo que había salido de Sansón aún lo rondara. O buscara una nueva morada. Algunos guardias comenzaron a morir en sueños, sus cuerpos encontrados con el rostro congelado en una expresión de terror absoluto. Nadie lo acusó directamente, pero todos sabían. ¿Sansón era un cuerpo? Pero algo lo seguía. Entonces comenzó a orar. No por venganza. No por fuerza. Sino por redención. Dios de mis padres, si aún me ves, si no me has abandonado del todo, permite que mi último aliento sirva para algo más que destrucción. Y mientras su cabello comenzaba a crecer lentamente, algo más crecía también. Asterisco una llama de luz, distinta. Los filisteos celebraban una gran fiesta.
El templo de Dagón estaba repleto. Príncipes, sacerdotes, nobles y soldados. Todos reunidos para burlarse del hombre que antes temían. Sansón fue llevado al centro, ciego y flaco, como un trofeo humano. Pero nadie notó que, con cada paso, el templo vibraba levemente. Las piedras respondían a algo más profundo, algo primitivo. Lo encadenaron entre las columnas principales. Las risas llenaban el lugar. Pero entonces, Sansón inclinó la cabeza. Y habló en voz baja. Señor, no te pido venganza. Te pido justicia. Permíteme sellar lo que desaté con mi debilidad. Y que mi muerte, esta vez, signifique algo eterno. El cielo se oscureció. No por nubes, sino por una sombra que descendió como una cortina. Sansón apoyó sus manos en las columnas. Y gritó. No con odio. No con furia. Con dolor. Con entrega. Con propósito. Las paredes temblaron. Los pilares crujieron. Y desde el techo, algunos afirmaron ver una figura con alas rotas elevarse y disiparse en humo. Como si lo que una vez habitó en Sansón finalmente hubiera sido destruido. Junto con él. El templo se derrumbó. Miles murieron. Pero el silencio que quedó, fue el más puro que esa tierra conoció en siglos. Porque el guerrero maldito había pagado su deuda. Con sangre. Con fuego. Con fe. Días después del derrumbe, los restos del templo fueron evitados por todos. Los perros no se acercaban. Los cuervos, que antes sobrevolaban los cadáveres, huían en silencio. Entre los escombros, un niño hebreo, guiado por los rumores, encontró los huesos de Sansón. Pero no eran normales. Eran negros como obsidiana. Ligeramente cálidos al tacto. Y cuando los tomó, escuchó un susurro que no venía del viento. La fuerza es una maldición sin obediencia. El niño soltó los huesos y cayó de rodillas. Lloró. Pero no de miedo, sino por compasión. Años después, ese niño sería juez en Israel. Y jamás permitió que se hablara de Sansón como un simple héroe. Porque él sabía la verdad. Sansón no fue un elegido común. Fue un arma. Un pacto sellado con algo más antiguo que el hombre. Un alma dividida entre el llamado de Dios y el eco de un fuego que nunca debió tocarse. Pero al final, Sansón eligió bien. Murió no como el más fuerte, sino como el más libre.